un tema de compatibilidad partidaria, ¿Rodrigo? de amistad, y hay todo un tema. Pero se le de llamó al ex Se le embajador mandó a Yungue, llamar a Guillermo Yungue el año 2003, en diciembre. después de todas estas denuncias. Después de todas estas denuncias, se le exhortó para que cambiara de actitud. Hubo un cambio de actitud en un periodo muy breve, sin embargo, los escándalos y la serie de denuncias continuaron. Es decir, ¿Y por qué lo protegen tanto a por Lazos de amistad un lazo de con amistad, Soledad Alvear. básicamente con Él es Soledad demócrata Alvear. cristiano. Y hay un grupo, permítanme decirlo, hay un grupo alrededor de Guillermo Yungue que lo protege. ¿Y quiénes serían esos personajes? Mira, sé de algunas personas, pero prefiero mantenerlo, confirmarlo con otras fuentes con más certeza. Te puedo dar nombres, porque me consta que sí hay gente que lo protege. Tú mencionas al presidente, al expresidente Ricardo Lagos, incluso a quien le debería favores políticos. Sí, Yungue. pero mira, lo del presidente Lagos, la verdad es que me da la idea que pecó ¿De ingenuo? de ingenuo en algún minuto, porque también debe haber desconocido muchas cosas. Sí, hay favores políticos. Cuando Ricardo Lagos se postuló a La Moneda, el año 99, Guillermo Yungue ofreció o le aportó para su campaña 1 millón de pesos. No es un monto exagerado, pero sí es un monto donde se genera un favor político. En algún minuto tú ese favor lo tienes que retribuir de alguna manera. Y, producto de lo que ocurre en Costa Rica, se genera la instancia. Y asume Ricardo Lagos una responsabilidad que no le compete y que no tenía tampoco elementos de valor para tomar una decisión que fue exclusivamente de Ahora, Yungue. quien sí estaba era el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien estaba en Costa Rica el día que ocurrió esto, el 27 de julio del año del 2004. Y él estaba ahí, andaba por su candidatura a la Organización de Estados Americanos, visitando Costa Rica, y él se entera de esta situación y ¿qué sucede? ¿Actúa de manera negligente también o él actúa de manera correcta a tu juicio, por tu investigación? Lo que pasa es que, Él había claro, recibido la incluso circunstancia cartas, ¿no? obliga a Insulza a formar parte de lo que fue el Comité de Crisis, que es la comisión que en definitiva manejó la crisis cuando se estaba desarrollando. Y de alguna manera las autoridades ticas lo que hacen es consultarle a las autoridades chilenas. Pero si tú revisas los antecedentes, todo esto, no solo lo digo yo, también lo constató la prensa en su oportunidad. El diario El Mercurio advierte a través de la fiscal Andrea Murillo, que fue quien tuvo a cargo la investigación en Costa Rica, de que hubo por lo menos 3 intentos o solicitudes de ingreso para generar el rescate, y donde en todas ellas Yungue se negó. ¿Por qué motivo? No hay una respuesta clara. Y eso implica que hay una investigación aún pendiente. Rodrigo, Incluso él llegó a la embajada, perdón, Cristian, con su señora, el embajador Yungue, con su señora costarricense, a quien tú sindicas en tu libro como autora de Magia Negra, que habría un tema de ocultismo muy importante, que esa es la tesis central de este libro. Y ella incluso, tú señalas ahí que en una conversación, una de las viudas de las víctimas de esta matanza, la escuchó cuando ella decía que pateó los cadáveres, que entró a la embajada donde estaban los cuerpos y que pateó los curioso, cuerpos. es que es ella misma quien lo cuenta, en una situación bastante inoportuna, por darle un nombre. Mira, el tema de Marisol Chévez y el tema de la magia negra, la verdad es que es un tema potente, es un tema que surge de manera natural en toda esta historia. ¿Pero tuvo efectos reales en lo que la gente conoció, la historia de esta matanza? Son tres chilenos los muertos, más el suicidio de Orlando Jiménez. ¿La magia negra tiene peso real en toda esta historia? Sí, tiene peso real, y te digo que esto está apoyado con especialistas. Ahora, ¿en qué te basas tú, Rodrigo, para decir que tiene peso real? Porque tú hablas de una posesión demoníaca que podría haber tenido Orlando Jiménez para matar a estas personas. Esa es una hipótesis, esa es una tesis, que lo plantean especialistas, no lo digo yo. Así como está el tema de la posesión demoníaca, está el tema del manejo de conducta involuntaria, que me lo explica Humberto Lagos, doctor en sociología. Él dice que aquellas personas que pertenecen a sectas o grupos donde se maneja elementos del mundo simbólico, esotérico, del ocultismo, y que son líderes, tienen la capacidad de manejar o dirigir las conductas de sus seguidores, como lo que sucede cuando ocurren suicidios colectivos. Ahora, ¿tú tienes antecedentes de que Marisol Chévez tenía estas conductas? Sí, mira, y eso es testimoniable.
hay un Yungue antes de que conozca a Marisol Chévez y hay un Yungue después de que se junta con Marisol Chévez. Guillermo Yungue cambió, a partir de que Guillermo Yungue se junta con Marisol Chévez, se produce toda esta denuncia que hacen los mismos funcionarios y parte de la colonia chilena de decir que Yungue no iba a la embajada, que Yungue no estaba cumpliendo con Rodrigo, para ordenar las cosas, lo que tú estás diciendo en el fondo, que la esposa de Yungue, que es Marisol Chévez, para que la gente también lo sepa, ella practica magia negra y eso tiene un efecto inmediato en lo que ocurre en la embajada. Alguien te dirá, pero eso es de loco. No, este es un puzzle. ¿Cuál es el fin? Es un puzzle. Voy a llegar a eso. Porque y quiero entrar también en tu libro que tiene malas relaciones con es que hay un tema de fondo, hay un tema de fondo. Es decir, tú no matas ni quieres deshacerte de una persona si tú no tienes razones. Es decir, yo no justifico que alguien mate a otra persona. ¿Cuáles serían las razones que tenía ella, por ejemplo? Ese es el tema. Y déjame explicarte primero las razones que se dieron respecto del guardia, Orlando Jiménez, y las razones que surgen producto de esta investigación. Se dice que Orlando Jiménez mata a los 3 chilenos porque le habían entregado una carta donde le anunciaban su traslado. Debo decir que Orlando Jiménez no era la primera vez que iba a ser trasladado. Había estado en la residencia de Colombia, en la embajada de Nicaragua, un periodo de 1 año y medio en la embajada de Chile, después fue trasladado a la embajada de Bélgica, después nuevamente un periodo de casi 3 años en el último lapso en la embajada de Chile. Es decir, él no iba a tener un trauma porque le informaban de que iba a ser trasladado. Él sabía que en cualquier minuto podía ser. Se descarta. Okay. Después se dijo que a la hija no le habían dado trabajo en la embajada. La verdad es que cuando sucede esto, la hija de Orlando Jiménez llevaba más de 4 meses trabajando en una empresa distribuidora de software computacionales. Tampoco había una necesidad de querer incluso una relación sentimental, de un embarazo, de un aborto. Bueno, ahí se dieron varias razones y una de las más complejas que denuncio acá, y hay testigos, voy a dar nombre y todo, es que días posteriores a que ocurre esta tragedia, Guillermo Yungue va al despacho del ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Rogelio Ramos, y él le cuenta que Orlando Jiménez había actuado de esa forma tan bestial, tratando de vengar a su hija, que había tenido un supuesto affair con Roberto Nieto, el primer secretario, y producto de ese affair, la hija de Jiménez había quedado embarazada y posteriormente se había provocado un aborto. ¿Eso no se pudo comprobar, Rodrigo? Sí, se comprobó. ¿Existió el aborto? Nunca hubo ningún affair, nunca hubo ningún amorío, nunca hubo ningún embarazo, no hubo aborto, no hubo nada. O sea, tú dices en el fondo que esa es la tesis que quiso vender Yungue. ¿Por qué Yungue inventó? Porque ese es un vil invento de Guillermo Yungue. ¿Con qué intención? Si él se supone que no tiene nada que ver en todo este tema. ¿Qué objetivo tenía Guillermo Yungue de contar una situación que nunca se dio? Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía de Costa Rica y en la investigación. Y todos los antecedentes, Rodrigo, que están en tu libro. ¿Qué es de Yungue en este momento? ¿Dónde está? Está en Costa Rica. He tenido información de que ha entrado al país. ¿Está con Marisol Chévez? Está con Marisol Chévez aún. Y cuando te hablo... vuelvo hacia atrás, cuando te hablo de que Guillermo Yungue cambió su personalidad cuando se junta con Marisol Chévez, es lo mismo que pudo haber generado Marisol Chévez con el guardia Orlando Jiménez. La instancia de comunicación entre ellos se dio cuando Orlando Jiménez cumplió funciones de seguridad en la residencia, no en la embajada. Okay, todos datos y antecedentes que hay que leerlos en el libro, que dicen que además es muy fácil de leer, que es muy entretenido, que agarra. Además tiene muchos documentos que no se habían mostrado, tiene fotografías exclusivas, tiene cartas, tiene todos los documentos legales, así es que ahí lo estamos mostrando en pantalla. Cristian, la verdad es que me quiero permitir la licencia de poder mostrarles un documento que a mi entender es fundamental para entender un poco por qué ocurrió la tragedia ese día 27 de julio. La mañana de ese 27 de julio, Insulza tenía que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, para dar la charla por la cual él había sido invitado a Costa Rica. En la mañana, Roberto Nieto va al Hotel Radisson, donde estaba alojado Insulza con su señora, y Insulza había recibido una carta que fue redactada por los vecinos de la residencia de Guillermo Yungue con Marisol Chévez, una residencia que está a escasas cuadras de lo que era la embajada. Le entregan esta carta a Insulza, Insulza la lee, decide sacar fotocopias y le entrega una de estas copias a Roberto Nieto, esa misma mañana.
Y otra copia se la entrega a Guillermo Yungue, imagino yo, en la Corte Interamericana, donde se junta, porque Guillermo Yungue también participó de esa charla. Esta carta la lleva Roberto Nieto a su oficina y, curiosamente, esta carta denosta, vilipendia, deja muy mal parado a Guillermo Yungue en su relación y en su probidad, digamos, de alguna manera. Y quiero mostrarla porque esta carta no ha sido nunca ahí está, la cámara 3. Mostrada. Aquí podemos ver que dice: señor José Miguel Insulza, ministro del Interior, República de Chile, presente. Y quiero que me permitan leerles estas 5 o 6 líneas donde dice: en relación a lo anterior, queremos ponerle al tanto de que hemos tenido que soportar las peleas entre el señor Yungue y compañera, los cuales, entre gritos, amenazas, uno contra otro, ruidos a cualquier hora de la noche o día, de objetos quebrándose al estrellarse contra las paredes, hasta escuchar las solicitudes de auxilio de la señora Chévez por medio de la ventana de su habitación, gritando: auxilio, ayúdenme, me va a matar, más el trato violento, entre otros. Estos antecedentes sin duda son temas que están vamos a tener que ir conversando para otra oportunidad, porque ya por lo menos... Y cortito, y con esto termino. Y quiero mostrarles que toda esta información, más otra más, que está todo contenido en el libro, fue informado en su oportunidad y estuvo en conocimiento, lo dicen los mismos vecinos, en poder del presidente de la República de Costa Rica, Abel Pacheco, del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Tovar, del obispo de Costa Rica, y una serie larga, bla, 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 que indica que ellos estaban enterados de todos estos problemas. Rodrigo, la pregunta queda abierta: ¿por qué las autoridades chilenas no indagaron más en este tema? ¿Por qué el sumario que se hizo en la Cancillería no es público? Y si hay un montaje político para ¿y qué pasa? ¿Se está protegiendo a Yungue si Yungue todavía tiene algún puesto político? Por supuesto, son temas que vamos a poder conversar en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. No te vayas, yo quiero invitarlo a ver la siguiente nota, porque vienen los días bonitos, como dicen ahí, en septiembre. Se usa mucho más la bicicleta y hay toda una tendencia, hay todo un estilo ahora que viene en bicicleta. Te invito a ver la siguiente nota también a ti, Mónica, y después comentamos. Okay.